Estamos en la rotativa del aire a través de RPP, confianza por todos los medios, ¿sí? Todos los días hemos estado con Omar Mariluz hablando de los aspectos complejos que nos plantea pues esta pandemia en términos económicos, y estamos seguros que hoy además tenemos algunas cifras, ¿no? Hablan de más de 1 millón de personas que han perdido el empleo, y estamos hablando en Lima metropolitana, y estamos hablando probablemente desde la formalidad o informalidad, pero en todo caso es un porcentaje muy amplio de gente que está sin chamba, sin trabajo. Omar Mariluz está ya con nosotros, se incorpora al equipo para hablarnos de este tema. Cuéntanos, Omar. Mónica, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Y Omar, ¿cómo sí, estás? hoy día ya... ¿Cómo estamos, Carlitos? Hoy día sí ya se conocieron algunas cifras oficiales sobre lo que ha sido el impacto del COVID-19 o de esta, digamos, esta paralización de la economía producto del COVID-19 en términos de PBI, en términos de empleo, en términos de ingresos, y es data que se tiene en principio para marzo, el PBI de marzo, que hay que recordar que nos golpeó la mitad del mes, es decir, empezó la quincena de marzo, y ahí ya vemos que el impacto ha sido de lo que se había previsto. Estamos hablando de una caída del PBI de marzo comparado con marzo del año pasado de 16%. Es decir, la economía se desplomó un 16% debido a esos 15 días de paralización de marzo. Evidentemente, o se va a ver con mucha mayor claridad con la data de abril, con la data de que ahí ya estamos recibiendo, digamos, todo el choque paralizado. Entonces es probable que la economía en esos 2 meses, abril, mayo, y vamos a ver qué es lo que sucede en junio, va a tener un golpe mucho mayor. Claro, la data o el tema de mayo podría haberse atenuado porque ya empezamos a reactivar ciertos sectores. Entonces, el mes quizá más crucial del impacto del COVID-19 lo vamos a ver en abril, que la data sale el próximo mes. Pero, ¿cómo se traduce esto finalmente en la gente? Y se traduce también con datos muy claros que ha publicado hoy día el Instituto Nacional de Estadística e Informática en destrucción de puestos de trabajo. Ojo, esto solamente es Lima metropolitana, no es a nivel nacional, es Lima metropolitana y comprende, siempre la evaluación se hace en un trimestre móvil que va de febrero, marzo, abril. Es la data de febrero, marzo, abril. Lo que te dice esta data es que en esos 3 meses, comparados con febrero, marzo, abril del año pasado, se destruyeron 1.200.000 puestos de trabajo. Esto sin importar si son dependientes o independientes, formales o informales. La población ocupada descendió en esa cantidad, lo que implica una reducción de 25%. Pero, Carlos y Mónica, cuando vemos ya la data desagregada, Sí. cuando vemos el dato de empleo formal, evidentemente lo que más sufrió es el empleo formal. El informal también, pero sufrió mucho más el empleo formal. Y esto va a ser una constante que vamos a ver este año. Y ahí hay algunas proyecciones que realmente resultan desalentadoras. Ayer, si no me equivoco, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, le daba una entrevista al diario Gestión y lo que señalaba era poco auspicioso para este año en cuanto a la informalidad laboral, que ya es galopante en nuestro país. Él estimaba que debido a esta crisis, mucha gente que estaba en el sector formal va a perder su puesto de trabajo y va a pasar al sector informal, y la informalidad laboral va a llegar a un 80% en el mejor de los casos. Es decir, 8 de cada 10 peruanos que tienen un empleo en este país, lamentablemente, van a trabajar del lado informal. Y eso amerita pues una serie de medidas que hay que empezarlas a tomar dentro de lo que tendría que ser, como conversábamos ayer, Mónica, dentro de lo que tendría que ser un plan de reactivación y de una nueva normalidad, entendiendo que esta crisis provocada por el coronavirus no se va a solucionar necesariamente en 2 meses. Es decir, el terremoto continúa, pero la reconstrucción tendría que ser con cambios nuevamente, si lo vemos de un enfoque pero ahí de marco te iba laboral. a preguntar, porque en realidad el presidente Vizcarra varias veces ha hecho la comparación con una guerra, ¿no? Y ha dicho que desde la guerra con Chile no enfrentábamos una situación tan grave como esta. Y justamente después de una guerra lo que se hace es un gran plan de reconstrucción, pero donde el Estado
tenga mecanismos efectivamente para dar oportunidad de trabajo, porque de lo contrario vamos a tener un problema muchísimo mayor, no solamente un 80% de informalidad, sino de una recesión galopante. Entonces, por ahí deberíamos estar ya analizando cuál es el plan, no solo de reactivación privada, sino de reactivación en la reconstrucción nacional, en términos amplios, ¿no? Sí, claro, porque lo que queda claro con la data que ya tenemos del INEI con la que se viene es que miles de empresas, Mónica, si no millones de empresas, no estoy hablando, no haciendo la comparación del sector formal o informal, me queda clarísimo que el sector informal de la economía le está pasando peor que el sector formal, pero la realidad es que millones de empresas van a morir, no van a poder resurgir porque no van a poder acceder al, digamos, los mecanismos de ayuda que ha implementado el gobierno. Eso implica que millones también de trabajadores van a estar en una situación sumamente vulnerable de aquí hacia adelante. Entonces, sí ameritaría ya ir pensando, como tú señalas, en un plan estratégico de reactivación, como quieran llamarlo, para ver qué hacemos para recuperar esos puestos de trabajo. Insisto, y tú lo dices claramente, no vemos una estrategia, por ejemplo, en cuanto a la inversión pública. Es decir, sí, hay algunos proyectos claves que se han identificado, se han mapeado, que se van a reiniciar. Ok, pero ¿qué estrategia se va a usar para no cometer los mismos errores que con la reconstrucción del norte y efectivamente la ejecución de esos recursos se dé con agilidad y genere que la rueda de la economía comience a andar? Eso va a ser clave y lo que estamos viendo al día de hoy es que la inversión pública está sumamente deteriorada. Entonces sí, ameritaría ya escuchar un poquito más. O sea, ya venía deteriorada por el escándalo. Por el escándalo Lavajato, y entonces se le suma a esto una situación mucho más grave. Y claro, el asunto es que solamente de una manera, de una escala importante de trabajos, por lo menos durante un año, así sean temporales, de otra forma la administración, digamos, pública va a ser pues mucho más complicada, ¿no? Bueno, y ahí lo clave, porque también tenemos que ser conscientes de que las espaldas que tiene el Estado peruano, tanto financieras como de capacidad de gestión, no solamente el gobierno central, sino gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, municipales, no es el que necesitaríamos en estos momentos. Hay una serie de limitaciones muy complicadas. Entonces, el apoyo público es clave. Es importantísimo, pero también ir pensando en cómo hacemos para reactivar el flujo privado, el tema de la inversión privada que en estos momentos va a ser trascendente y ahí lamentablemente, Mónica, vamos a tener una serie de complicaciones que vienen, por ejemplo, de una demanda, es decir, de una expectativa de demanda de la población sumamente deprimida, es decir, la gente no va a consumir, no va a comprar ni localmente ni externamente. Entonces, el reto por delante sí es enorme y vamos, viendo que ya hay un proceso de reactivación, este va a ser gradual. Entonces, este año va a tocar a esta administración de todas maneras implementar un plan mucho más ambicioso de cara a la reactivación y de la creación de puestos de trabajo, porque lo que vemos ahorita es que devuelve algo la esos meses que hemos dicho, más de 1 millón de gente, sí, más de 1 millón de gente se ha quedado sin trabajo. Entonces, esa es una realidad palpable de esta crisis. Muy bien, Omar, muchísimas gracias, como siempre, muy claro. Y claro, es una información compleja, son ya los números que empiezan a decirnos exactamente cuál es el tamaño de la situación económica en la que estamos, pero hay que actuar y hay que buscar la forma de reinyectar algún tipo de confianza porque la economía es muy sensible precisamente a la confianza o a la desconfianza. Incluso en tiempos como estos hay que hacer lo posible por devolver algo de confianza. Muy bien, muchísimas gracias. Carlos, creo que tenía información Mónica, que compartir. Sí, sí. Sí, no, te decía, un dato importante que va en esa lista es
que se ha incrementado el bono, el subsidio para la compra de viviendas en un 30%. Claro, tú dirás, en este momento, ¿quién está pensando en comprar una vivienda? Pero es una medida que busca probablemente atacar a un sector que todavía tiene ingresos, dado que las tasas de interés están sumamente bajas, los precios están deprimidos en el mercado inmobiliario y el subsidio de apoyo del gobierno se ha incrementado. Es una medida que vamos a ver qué impacto real tiene, porque como decíamos, la demanda está muy golpeada en estos momentos. Solo eso. Muy bien, gracias, Omar. Carlos.